sobre la consulta popular que quiere el gobierno, Felipe, presentaron efectivamente ya ante la Corte Constitucional la solicitud de concepto, de aprobación de concepto de la Corte Constitucional. Noticias sobre la Corte Constitucional. Sí, señor. Llegó ayer sobre el mediodía, este jueves, hacia las 12, llegó a Secretaría de la Corte Constitucional el decretazo, el decreto firmado por el presidente Petro y sus ministros, convocando una consulta popular. Recuerden ustedes que en la última página de las 37 que tiene el documento, dicen que esto se remite vía Ministerio del Interior a la Registraduría y a la Corte Constitucional. La Corte anoche, después de la posesión de la doctora Lina Escobar como magistrada de la Corte, sorteó quién va a ser el magistrado que asuma el estudio del decreto. ¿A quién le tocó? Al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Él será quien deba decir o proponer a sus compañeros cuál va a ser el futuro del decretazo. Si el control en su concepto debe ser previo o posterior, si van a tomar algún tipo de decisión en este momento. No creo que la decisión que veo venir, Ricardo, sea de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional va a responder lo que puede. Haremos el control posterior, no pueden hacer un control previo. Así es. Entonces, pues ahí está el punto en torno a la Corte. Veremos qué pasa en el Consejo de Estado. Veo más fácil la decisión del Consejo de Estado. Sí, Néstor, hay muchas discusiones jurídicas. Por ejemplo, en este caso en particular que ustedes están contando, pues la pregunta es si la Corte se pronuncia en forma automática, como lo está proponiendo aparentemente el gobierno, que es enviándole para revisión el decreto y a partir de ahí la Corte Constitucional pues desarrolla un proceso y toma una decisión. Pero eso no parece ser lo que dicen las normas. Las normas dicen que en este caso sería necesaria una demanda para que la Corte Constitucional se pronuncie. Pero bueno, son un montón de temas de técnica jurídica que son realmente muy complejos. En este caso, Néstor, hay tutelas, hay demandas en el Consejo de Estado, no se sabe si el competente es la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, en fin. Pero en lo que sí hay certeza, Néstor, es en un proceso que se sigue, bueno, en realidad hay dos procesos que se siguen en el Consejo de Estado, en los que se revisa la validez de la votación y si efectivamente los vicios que se han alegado de que cerraron muy rápido la votación, de que cambiaron el sentido del voto de un senador, etcétera, esos anulan los efectos de la decisión. Hay dos demandas que han sido admitidas por el Consejo de Estado, tienen el mismo ponente que es el doctor Pedro Pablo Vanegas, y en ese proceso de oficio o a petición de la Procuraduría o eventualmente del Senado, se va, digamos, dicen mis fuentes, digámoslo, que el Consejo de Estado podría estar pensando en tomar la decisión de suspender el proceso de la consulta, por una razón que es simple. Con medidas cautelares. Con una medida cautelar, claro. Con una medida cautelar, claro. Las medidas cautelares, pero fue pedida en otro proceso, no en este, pero las medidas cautelares tienen por objeto, entre otras cosas, preservar la validez, digamos, la vigencia del proceso. Entonces, lo que está pensando el Consejo de Estado es, bueno, yo estoy llevando un proceso para decidir sobre la validez de la votación, pero si se sigue en un proceso de consulta y se vota la consulta, cuando yo decida ya no importa, ya no tiene sentido saber si la votación fue válida o no. Entonces, lo que me dicen es, Héctor, que están pensando en pedir que se suspenda el proceso de la consulta hasta que el Consejo de Estado decida sobre no la validez del decreto, sino sobre la validez de la votación en el Senado. Que fue lo primero que eso podría ocurrir. Y eso podría ocurrir muy rápidamente, Néstor, hoy o incluso el lunes, por una razón, porque es que, como ya lo dije, en esos procesos ya se admitió la demanda e incluso en uno ya se corrió traslado para las medidas cautelares y está en el despacho del magistrado Vanegas para Héctor, decidir las medidas cautelares. Entonces lo planteo así. Muy probablemente el Consejo de Estado le suspende el proceso al gobierno nacional provisionalmente de convocatoria de una consulta vía decisión sobre la validez de la votación del Senado. No sobre el decreto. Exacto. No, ¿qué es lo que el gobierno desconoce? Que el Senado tomó una decisión perfectamente legítima. Claro, es que parece obvia esa medida cautelar, Néstor, en ese proceso, porque usted recuerde que el primer artículo del decretazo dice
por excepción de inconstitucionalidad, inaplico la decisión del Senado. Y resulta que la decisión del Senado, pues la está evaluando el Consejo de Estado. Entonces, claro que el Consejo de Estado va a decir, a ver, una autoridad administrativa se anticipó a tomar la decisión que yo tengo que tomar y además va a adelantar una actuación que haría inocua mi decisión. Claro, entiendo, entonces, perfecto. más bien, paren, esperen a que yo decida y si es y si la posición del gobierno es válida, pues sigan con la consulta y si no, no. Tiene todo el Néstor, sentido pero del mundo. esa Entre otras suspensión cosas, sería un golpe durísimo para el gobierno del presidente Petro, Héctor, si usted y sus fuentes tienen razón. Señor Álvaro. seguramente se va a dar esa medida cautelar y esa suspensión, pues, tendrá controversia en lo jurídico, pero en lo político tiene todo el sentido, porque toda esta crisis política que estamos viviendo nace por la consulta, pero la consulta nace por la reforma laboral que se está tramitando en el Congreso. La fórmula para conjurar esta crisis, que tiene felices a los extremistas de un lado y del otro, pero que no le hace bien al país, es que el Congreso resuelva los errores cometidos e inteligentemente saque una reforma laboral bien hecha que mataría ipso facto la consulta y por ende mataría todos estos temas jurídicos, que está bien que se disparen para defender la democracia, pero lo que está en juego aquí es una puja política que está en manos del Congreso resolverla. La generó el Congreso y la puede resolver el Congreso. Eso no la generó el Congreso. Tenemos que tener claro, Néstor. La generó el Congreso ese cuento. Pero bueno, Álvaro. Tenemos que tener claro, Néstor, Luis Ernesto. El presidente quiere justamente eso, que el Consejo de Estado le suspenda su consulta, que la Corte Constitucional le niegue la consulta, y por eso es que él sabe además que no tiene ninguna viso de legalidad y por eso sabe que se lo van a hundir. Además, seguramente se deleita, como ya lo dijo en su discurso, que el procurador le inhabilite a sus ministros. ¿Por qué? Porque el presidente ha sido muy hábil en convertir esto en un relato entre quienes queremos el cambio y quienes se oponen al cambio. Y ya tiene al legislativo en eso, ahora va a tener a las Cortes y ahora al procurador. ¿Por qué, Néstor? Porque este debate es tan sofisticado, tan técnico, que le puedo asegurar que más del 90% de los colombianos no entienden por qué una cosa va al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional y por qué es inconstitucional. Es un debate tan absolutamente complejo que este debate es muy sencillo para la gente. Lo que dice el presidente Petro es: ¿por qué no hay nada más democrático que la gente opine? Y eso a la gente le hace sentido. La gente no tiene el detalle y la minucia jurídica que se requiere, digamos, por ejemplo, de una persona como Héctor. Y entonces el debate político lo está ganando lamentablemente Gustavo Petro en esto. Aunque todos aquí tenemos claro que lo que está haciendo es inconstitucional. Casi todos. El debate político lo está ganando lamentablemente el presidente y eso es lo que quiere, que se lo tumben. 8:35.